El ingeniero es el que se dedica a solucionar problemas. Mediante conceptos matemáticos te dedicas a solucionar problemas. ¿A qué me refiero con esto? No quiere decir que tú siendo ingeniero, no quiere decir que te vas a dedicar a hacer matemáticas. Llevo alrededor de 8 o 10 años de vida profesional. Yo no me dedico a solucionar integrales, derivadas, sumas. No me dedico a hacer eso, sino lo que me dedico es a solucionar problemas basados en una estructura matemática. Por ejemplo, no sé, tienes que hacer un puente. Pues al hacer un puente ya trae mucha matemática implícita. Entonces, no se trata de que tú te vas a poner a calcular las fuerzas, las tensiones, las distinciones, sino tienes que adaptar la solución para diferentes circunstancias. Un puente de 5 metros tendrá la misma estructura que un puente de 15 metros, pero con otras variaciones. Entonces, lo que es un ingeniero es aquella persona que se dedica a resolver problemas mediante la utilización de las matemáticas. Okay. ¿Qué es la ingeniería industrial? La ingeniería industrial es la que se dedica a resolver procesos de cualquier tipo. Cuando piensas en un ingeniero industrial, generalmente piensas en una persona que está atrás de una banda, no sé, sacando los productos para ver que estén bien hechos. Pero el ingeniero industrial que se dedica, por ejemplo, a minimizar pérdidas, maximizar ganancias, en todos los sentidos posibles. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? ¿Cómo le hace Coca-Cola para empezar a tener más ingresos según lo que está haciendo? Encuentras una distribución diferente, pones el producto en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero industrial sabe un poco de Big Data. Big Data es, déjame ponerte el ejemplo y perdón por el ejemplo, el alcohol en Superama o cualquier tienda de servicios está hasta la parte de atrás. El Big Data dice que las personas cuando llegan a esa parte, el regreso, estadísticamente se van a llevar algo. Entonces, ¿cómo colocas el producto? ¿Dónde colocas el producto? ¿Cómo haces la distribución de ese producto? Supongamos, la Coca-Cola al día, vamos a decir números tontos, se están consumiendo unos 20 latas al día. ¿Cómo calculas el producto que tienes que tener en back para que nunca se te acabe el producto? Porque si llega una persona a comprar algo que no está, estás perdiendo una venta. Entonces, ¿cómo te aseguras que siempre haya producto y que no te pase lo contrario? Que el producto sea tanto que se acumule, ¿no? Porque también eso te va a generar un costo. O sea, el ingeniero industrial se trata de toda la logística de cualquier cosa, sea sector financiero, entretenimiento, cualquier tipo de sector. ¿Cómo haces que esa industria gane más y gaste menos? Refiriéndonos, por ejemplo, a tiempos. ¿Cómo haces los procesos más rápidos o más eficientes? No necesariamente tienen que ser más rápidos, porque si tú produces más de lo que el mercado exige, estás perdiendo dinero. Entonces, ¿cómo lo haces eficiente y productivo? A eso se dedica el ingeniero industrial. Llámese negocios, llámese recursos humanos, llámese distribución, logística, producción. Es una de las carreras más amplias que tiene la ingeniería. ¿Cuál es el plan de estudios de la carrera en ingeniería industrial en la UP? Bueno, el plan de estudios está seccionado en 3 bloques. Es bloque básico, bloque intermedio y bloque disciplinario. Lo que se hace es que primero, en el bloque básico se te da una estructura elemental. Primero, para generar una mente de ingeniero. Definitivamente la ingeniería te da una estructura mental, el cómo pensar en esos procesos. Ya que tienes el bloque básico disciplinario, el bloque intermedio, lo que hace es empezarte a meterte en el ámbito de la ingeniería industrial. Por ejemplo, una materia que se me ocurrió ahorita es estudio de métodos. Estudio de métodos lo que haces es medir, por ejemplo, un empleado que todo el tiempo va a tener que estar trabajando con el cuello inclinado, se va a lastimar en algún momento, ¿no? Y a lo largo del estudio te vas a dar cuenta que ese empleado empieza a producir menos por la incomodidad. Entonces, ¿cómo haces que el empleado esté en un lugar seguro, que esté cómodo y que con eso va a llevar a la productividad? Y el último bloque, es básico, intermedio y experto, es el bloque que ya te centra en todo lo que se llama ingeniería industrial. De hecho, traje el plan de estudios, este para que te lo quedes. La ingeniería industrial es esto, ¿no? Más o menos, no está delimitado por los semestres, pero más o menos primero, segundo y un poco tercer semestre es bloque básico.
cuarto, quinto y un poco de sexto es intermedio, y el alto, el experto, es séptimo, octavo. Y cuentas hasta el final. Un año es forzoso, por lo menos en la UP, en ingeniería, es forzoso que tengamos una especialidad, ¿no? Tú vas a un posgrado, así es. Tú vas a salir de la UP con el título de ingeniero y el título de especialista, ¿no? Ese es el plan de estudios. ¿Cuál es el perfil del egresado? O sea, sus aptitudes, sus habilidades, sus conocimientos. La UP se basa mucho en generación. Déjame estructurar cómo responderte esto. Ok, se trata de formar tres cosas. Uno, a la persona como individuo. Dos, al individuo como ingeniero. Y tres, al ingeniero como una parte administrativa. Que tengas esa parte de negocios, ¿no? El plan de estudios está diseñado para que no solamente sepas hacer ingeniería, sino que además sepas hacer un poco más de la parte administrativa, la parte de negocios, que no te quedes como un ingeniero técnico, sino que tengas una ventaja competitiva en cuestiones de administración. ¿A qué se puede dedicar un ingeniero industrial? Híjole, como te comento, a muchísimas cosas. Sectores financieros, ¿no? Cómo estructuras los procesos para dar servicio financiero. Por ejemplo, oye, necesitas saber cuántas personas de entre 18 a 35 años, cuál es el poder adquisitivo más o menos, y cuánto es el gasto de estas personas, para ver qué producto en los sectores financieros le puedes otorgar, ¿no? Tú me dirás, oye, ¿le puedes otorgar, tal vez, vamos a pensar American Express, ¿le puedes otorgar una tarjeta platino a una persona de 18 a 19 años? Va a ser muy difícil. Si se la pudieras otorgar, quiere decir que tal vez su papá es el que está haciendo el pago. No es él, es el papá, entonces se salió de ese ámbito, ¿no? Haces el estudio, la estadística, para ver cómo puedes ofrecer este tipo de cosas. Por ejemplo, en sectores de entretenimiento, el ejemplo más cercano es Six Flags. ¿Cómo le haces para reducir el tiempo que la gente se pasa en una fila, y que en vez de estar en una fila 2 horas, esté en una fila 15 minutos y todo el tiempo que le queda esté consumiendo productos de Six Flags, ¿no? En RH, como director de RH, ¿cómo gestionas a las personas según las necesidades que tengas? Oye, ¿cuántos, por ejemplo, hablando de una escuela, cuántos profesores necesitas si hay alrededor de 500 alumnos, ¿no? ¿Cuántos profesores es el indicado? Más bien, ¿cuántos alumnos es el indicado por cada profesor, ¿no? ¿Cómo haces esa distribución? Oye, además de profesores vas a necesitar gente administrativa, además de mantenimiento, además, o sea, todo ese tipo de cosas las ve un ingeniero industrial. Es una de las carreras más grandes que existen. ¿Qué tipo de profesores son los que enseñan en esta carrera? O sea, doctores en la materia, gente de prestigio, ¿no? Mira, tenemos de todo. Lo que se trata es que los profesores tengan por lo menos una maestría, ¿no? Que tengan una experiencia en la materia, que hayan vivido la materia que van a dar, y además que tengan un mínimo de una maestría. Entonces, tenemos de todo. Te podría decir, con miedo de equivocarme, números muy básicos, que alrededor de entre el 50 y el 70% de los profesores que imparten materias están por lo menos con maestrías y tuvieron alguna experiencia en el mercado. ¿Hay algún tipo de intercambios al extranjero? Cualquier tipo de intercambio. Aquí esto es muy dinámico, porque ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de servicio va actualizándose o se va adaptando según la necesidad, ¿no? Hoy hay intercambios Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Suiza. Tengo ahorita un becario de ingeniería industrial que este siguiente semestre se va a Helsinki. Hay mucho intercambio. ¿Por qué me recomendarías estudiar en la UP y no en cualquier otra universidad? Mira, básicamente, la respuesta más rápida, si me apuras, sería por la especialidad, porque aquí te obligan a tener esa especialidad. Generalmente una persona que egresa de una carrera, lo primero que quiere es trabajo, ¿no? Sin importarle seguir haciendo esa preparación. Generalmente dicen trabajo y después veo si me alcanza para la especialidad. Lo que hago en la UP es obligarte a hacer esa especialidad, de tal forma que la única forma que vas a tener de egresar es cumpliendo la especialidad.
y el puntaje mínimo para poder pasar una materia en la especialidad es 8. O sea, voy a asegurar que tú de la especialidad salgas con mínimo promedio de 8. Entonces, estás aventajando al casi 90% de la población que cuando egresa se va directamente a trabajar. Yo lo que hago es, antes de que egreses, en sexto y a partir de sexto, séptimo y octavo, te obligo a trabajar 180 horas al semestre. Bueno, en estos 3 semestres. Y el objetivo de esto es, 1, que tengas conexión con la empresa, y 2, que tengas experiencia. Generalmente las personas que terminan esta escuela práctica avanzada, generalmente en la especialidad quedan trabajando donde lo habían estado hecho como becarios, ¿no? Entonces, definitivamente ese contacto con la empresa te va a servir muchísimo. Y la otra es por la parte que te decía, la parte administrativa. No solamente estoy queriendo generar a un ingeniero técnico que sepa solamente, por ejemplo, arreglar un celular, sino, ok, ya sé arreglar el celular, ya sé cómo funciona, ahora cómo lo convierto eso en un negocio, cómo genero a partir de eso un negocio. Yo creo que fuera de cualquier perspectiva, esas son para mí las más tangibles, ¿no? El enfoque que le damos a la carrera y la oportunidad de la especialidad. Y finalmente, ¿me recomendarías estudiar aquí en México o en una carrera en el extranjero de ingeniería? A ver, desde mi perspectiva, el problema que tenemos en México es la fuga de talentos, ¿no? Esa persona que es buenísima para hacer algo, decide salir al extranjero a hacerlo en otro lado, ¿no? Si en vez de empezar a salir al extranjero a hacer lo mismo que puedes hacer aquí en México, creceríamos demasiado, ¿no? El problema que tenemos en México es una fuga de talentos bastante fuerte. Las personas que tenemos la capacidad de decir, bueno, pues, oye, yo me puedo ir a estudiar al extranjero, estás sacando un producto muy bueno de México para explotarlo en otros lados, ¿no? Y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Los puestos son mediocres porque las personas que no tienen esa capacidad económica para poder salir, pues a veces no se entrenan muy bien, y cuando se entrenan muy bien no están determinados a desarrollarse. Entonces, mi recomendación sería estudiar aquí. Además, que se sabe que las matemáticas que se enseñan en México son buenas. O sea, la forma de pensar es buena, ¿no? Nada más falta que la gente se empiece a convencer de eso y se empiece a desarrollar, ¿no? Aquí. Muchas gracias. No, hombre.